onda, banda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro podcast más. A ver, decidimos cambiarle el nombre porque me di cuenta y hace tiempo un amigo mío que radica en México inició su podcast y se llama Un Podcast Más. Entonces, en algún momento yo publiqué eso y me dijo, güey, yo tengo ese nombre, pero no hay pedo, úsalo. Pero fue como que de, ok, va chido, gracias, pero no, bro, ese es tu nombre, ese es tu proyecto y decidimos cambiarlo. Entonces se va a llamar Otro Podcast Más temporalmente en lo que pues, se nos ocurre tal vez algo chido, algo diferente. Pero nada, a ver, decidimos iniciar ese proyecto y demás. Próximamente va a haber invitados, como se los comenté en algún momento, va a haber invitados, va a haber personas que estén aquí conmigo, que estemos platicando, interactuando, pero pues nada, por el momento solamente es este loco servidor platicando con ustedes. Y pues nada, a ver, en días pasados yo les había comentado, o más bien les había publicado en mis redes sociales, principalmente en Instagram, publiqué una historia que me pusieran como de qué les gustaría que platicáramos, ¿no? Entonces, pues recibí respuesta, la verdad estuvo muy chido y vamos a tratar como de ir dividiendo los capítulos y demás. Y tal vez en alguno de ellos pues podamos platicar con alguien. Porque, por ejemplo, un amigo mío, mi querido el Gordito Reviews, me había puesto, ¿no? Que si había probado la arepa colombiana. No sé si lo hizo en doble sentido o no, pero sí he comido la arepa colombiana. Pero después de eso vamos a hablarlo en algún otro episodio. Y mientras tanto, a ver, yo quiero compartir con ustedes algo, ¿no? Hoy y en días pasados y demás, me estaba yo preguntando que en qué momento dejamos de ser niños, ¿sabes? O sea, es como de, güey, a ver, todo eso surge porque estaba viendo una serie que se llama SWAT, que es como de policía y todo ese rollo. Nada que ver el nombre de la serie con lo que les voy a compartir, pero en uno de los episodios es como que una persona dice, es que yo dejé de jugar con los muñecos y ahí fue donde me di cuenta que todo cambió. Entonces yo me quedé pensando, escuché eso y dije, güey, sí es cierto, a ver, nosotros en qué momento dejamos de ser niños y empezamos a tener otras actitudes. Yo, por ejemplo, te soy bien sincero, yo no me acuerdo de la última vez que yo jugué con un muñeco o que jugué con mis amigos, no sé, cualquier cosa de niño, o sea, realmente cualquier cosa de niño, no sé en qué momento lo dejé de hacer. Y es algo que si me hubieran dicho, güey, es la última vez que lo vas a hacer, no te pases de rosca, yo hubiera aprovechado al máximo y como no tienes una idea, eso, ese momento, la verdad, la verdad. Entonces yo me quedé pensando y también llegó a mi mente todos aquellos juegos que eran como de cuando éramos niños y no sé, a ver, por ejemplo, yo te voy a platicar de los que yo me acuerdo que jugaba con mis amigos ahí en Jalacingo, que es donde prácticamente crecí, ¿no? Eh, a lo mejor tú los conoces de otro nombre, a lo mejor tú los conoces de diferente forma. Entonces, yo, por ejemplo, yo te voy a platicar, cuando jugábamos, había un juego que se llama el Stop. No sé si alguno de ustedes lo topa, lo ubique. El Stop era, básicamente, dibujábamos un círculo. A ver, cuando había varo, cuando había varo te podías dar el lujo de comprar gises, ir a la papelería y comprar gises, estos gises que eran principalmente de color blanco, o había de colores, cuando había varo había de colores. Pero bueno, eran unas cositas blancas que ocupaban los maestros para escribir en los pizarrones antes, unos pizarrones verdes, no sé si se acuerdan. Entonces íbamos a la papelería y cuando había varo, te digo, comprábamos esos y hacíamos un círculo, era un círculo grande. Y después era un círculo pequeño en el centro y en el centro escribíamos stop, así la palabra. Entonces ya dividíamos, depende de la cantidad de jugadores que fuéramos, dividíamos el círculo grande, lo dividíamos así como por secciones y pues ya decías, o sea, era como de países, frutas, animales o dependiendo tú lo que tú quisieras. Y ya era como de, a ver, yo quiero ser México y él va a ser Colombia y el otro va a ser Irlanda y el otro va a ser así, como que los nombres de los países o de las frutas o de lo que tú quisieras. Y había una persona en el centro, fuera, y decía, era como de, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es. Y ya decía, por ejemplo, Francia. Y todos estábamos de espaldas, ¿no? O sea, porque teníamos que correr, güey. O sea, porque era como de, teníamos que correr. Entonces yo me acuerdo que era como de, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, y ya decías Francia. Entonces al güey que le tocaba Francia o el que decidía ser Francia, tenía que lo más rápido
tenía que decir como stop y aplastar el stop, porque era como de nos daba la ventaja a nosotros o a los demás que no eran esos, obviamente, de poder correr, güey. Entonces tú salías corriendo y ya era como que decían stop. Y ya Francia, o el güey que era Francia, eh, contaba los pasos, ¿no? Y ya decía como de declaro la guerra contra mi peor enemigo que es, y ya, creo que sí era, no me acuerdo, pero algo así el pedo. Y ya como que, por ejemplo, al más cercano, ¿no? Y decía, yo digo que México está a 10 pasos largos y 10 pasos cortos. Y ahí iba contando sus pasos largos y sus pasos cortos. Obviamente, si le atinaba, iba acumulando un puntito, ¿no? Al que le atinaba. Pero si no le atinaba, era como que, pues ni pedo, carnal, vuelves a repetir la ronda, ¿no? Y ese era un juego entretenido. La verdad, porque había gandallas que cuando les convenía era como que no, son 10 pasos largos y 5 pasos cortos. Y los pasos cortos lo hacían como largos y los largos como cortos. Y era un desmadre, ¿no? Pero al menos es uno de los juegos que yo me acuerdo. Otro juego de los que me acuerdo también era uno que era como las escondidas o las escondidillas en algunos lugares. Y era el Can-Can, ¿no? O sea, el Can-Can era un juego donde tú llenabas una botella de piedras. No tengo ninguna para enseñarles, pero llenabas una botella con piedras, con arena, no sé. Bueno, no llena, ¿no? Solamente que quedara como un espacio. ¿Por qué? Porque había una persona que se encargaba de aventarla, pero a chingas más lejísimos, ¿no? O tratábamos de que fuera lejos. La aventábamos y había una persona que la tenía que ir a traer. Entonces, en el momento en el que la persona salía corriendo para traer su botella, los demás nos escondíamos. Los demás nos escondíamos y, por ejemplo, había cada quien, o dependiendo, perdón, en donde jugaran, había como que ciertas reglas. Y era como que de, ok, te puedes esconder en todos lados menos en tu casa, o si tu papá tenía carro, en el carro de tu papá, o algún lugar donde obviamente, pues no, como niños no íbamos a tener como, como el acceso, ¿sabes? Entonces, pues ya, así es como le hacíamos. Pero, lo que sí era, por ejemplo, ahí en donde yo crecí, ya bueno, todos saben, ¿no? Ahí en Jalacingo, luego éramos bien extremos y como es un fraccionamiento y antes no había, ahorita ya hay una colonia nueva en la parte de atrás, ¿no? Una o dos colonias nuevas, pero antes no había nada, güey, más que puro monte. Entonces, había güeyes que se metían al monte, güey, y era un pedo encontrarlos, ¿no? Entonces, ya la persona que regresaba con la botellita la ponía en un poste o en un lugar donde decíamos que era como la base y y pues salía a buscar, ¿no? Entonces ya encontraba como de, pues allá está Rafa y corría a la base y decía, Can por Rafa que está atrás del carro azul, ¿no? Y por ejemplo, ya pues ni pedo, el Rafa se iba, ya se iba, ya lo descubría, ¿no? Prácticamente. Pero había reglas, güey. Entonces otra de las reglas era de que si eras el segundo en ser encontrado o el tercero o cualquier otra persona que no fueras el primero, podías salvar a todos tus amigos y la persona que estaba buscando volvió a buscar. Esa era una regla. Otra de las reglas era la que les dije, ¿no? De que no te podías meter como a las casas o algún lugar donde pues fuera un poquito difícil el acceso. Pero había güeyes que se subían a las azoteas, güey. Una vez me acuerdo que había un güey. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres porque pues no sé. Pero, güey, una vez se metió un pendejo al tinaco. O sea, se metió a un tinaco de una casa abandonada. Otra vez se escondían en las casas abandonadas y todo ese desmadre. Y como que cada grupito hacía como que sus propias reglas, güey. Entonces, ese era otro juego. Después había otro, pues las escondidas, ese pedo. Después, güey, me acuerdo bien loco que ahí donde vivíamos, te digo, como era puro monte, teníamos como nuestros clubs, o había dos clubs, supuestamente, porque era como que todos los niños de una calle eran enemigos de los niños de la otra calle, güey, por ejemplo. Entonces, como que cada quien tenía su rollo de aquí va a ser nuestro club y nadie más va a ser admitido, que no sé qué. Y fíjate lo que es el ingenio, güey, ¿sabes? Lo que es el ingenio, porque ponían hamacas, ponían telas, ponían trampas. Entre ellos era como que para que nadie más venga y se meta. Y estaba chido jugar, güey. O sea, estaba chido, la neta estaba chido. Porque pues ponías tu imaginación a trabajar, güey. O sea, así es que lo que estuvieras como... Todo lo que ibas a hacer tenía una razón o que lo habías visto en algún momento o habías dicho algo así, ¿no? Entonces... estaba chingón eso y pues nada, güey, o sea, realmente esos clubs nunca sirvieron de nada, o sea, nosotros teníamos uno, pero no, güey, no servían como de mucho. Después de eso me acuerdo que empezaron a ponerse de moda las pistolas de balines, güey. Los balines eran unas bolitas de plástico así duras que, güey, o sea,
Eso era chido y luego jugamos a otro juego que se desencadena de esto, que se llama policías y ladrones o policías y rateros en algunos lados, ¿no? Entonces, pues obviamente había dos personas que eran policías contra tres güeyes que eran ladrones y era como las atrapadas o algo así.